amigos de un tema que a mí me parece como bastante interesante que hacemos los seres humanos y es la diferencia entre la realidad y cómo nosotros interpretamos esa realidad o cómo nosotros decidimos que nos afecte esa realidad. Las cosas suceden y eso no podemos evitarlo, pero lo que sí podemos hacer es manejarlo de una manera o de otra para que nos afecte menos. Al final del día hay cosas que no podemos evitar, como por ejemplo en este caso estar en una pandemia y estar en una crisis económica. Pero lo que sí podemos evitar es cómo nosotros nos sentimos con ello, es cómo nosotros resolvemos esta situación. Maneras de resolverlo hay muchas al final del día. Habrá familias que han durante muchos años decidido ahorrar una parte de su dinero y entonces en este momento no se encuentran tan apretadas porque han tenido la capacidad de poder generar ahorro. Habrá otras familias que lamentablemente llevan muchos años con el listón muy apretado y entonces no han podido ni siquiera generar esos ahorros y entonces en este momento se encuentran con gran ansiedad. Pero también es bien importante que a una ansiedad no le sumemos otra. Muchas veces queremos seguir manteniendo nuestros mismos gustos y nuestros mismos vicios a pesar de las situaciones que estamos viviendo. Y eso a veces nos afecta. Por ejemplo, hay algo que es la realidad de lo que te puede suceder. No es negable que si el día de mañana me llegas con un moretón aquí en la cara, no, a la siguiente semana te vuelvo a ver con un moretón en el ojo, a las 2 semanas te veo con no, ya hablamos, ¿no? Y me entero de que te están pegando, está claro que estás sufriendo violencia. Eso es algo que está claro y esa es la realidad. Pero hay diferentes maneras de abordarlo. Una es pedir ayuda. La otra es tener la capacidad de poder romper con ese núcleo y poderte ir a otro sitio y que realmente pues, no continúe la cosa. Y la otra, que algunas mujeres lamentablemente por miedo, a veces por inseguridad y a veces por vicios del pasado donde lamentablemente vimos que a nuestros padres les pegaban y entonces lo hemos visto como algo normal, pues lamentablemente lo ven normal y es algo que continúa en sus vidas. Realmente, como os podéis dar cuenta, estamos hablando de una cosa, la cual es real, esa persona sufre violencia, pero deciden abordarlo de diferentes maneras, ¿no? Por ejemplo, otra de la cual es muy común hablar, ¿no? Las infidelidades, o en este caso, que las personas tengan más de una pareja. Muchas veces cuando vemos que alguien sale con una persona y tiene esa persona también otra pareja, es como de, ¡ah! No, es que te es infiel. No, a veces en las parejas hay acuerdos. Acuerdos donde hay relaciones abiertas o donde hay hasta algo llamado poligamia, la cual la aceptan y la viven de esa manera. Y no es algo que tengamos ni que juzgar, ni que ver bien o ver mal. Simple y sencillamente son maneras diferentes de abordarlo. Habrán personas que ante esto pues digan, pues bueno, yo vivo en una relación poligámica y no lo veo mal. Habrán otras que digan, no, perdón, yo una infidelidad no la paso y entonces terminen con esa relación. Y habrá otras personas que decidan perdonar esa infidelidad y continuar con esa relación. Son tres maneras de abordarlo diferentes y es la misma situación. La realidad es una, pero cada persona la aborda de diferente manera, ¿no? O por ejemplo, el hecho de poder vivir en una situación donde en tu trabajo te humillan, te critican constantemente o te gritan. Tienes diferentes opciones. Una es quedarte en el mismo trabajo y seguir aceptando que te griten, que te humillen y que te critiquen constantemente. La segunda es poder hablar con la persona que lo hace y llegar a una resolución y ver si las cosas cambian. La tercera es llegar y empezar a gritarle a esa persona de la misma manera y ponerte al tú por tú, ¿no? Y la otra sería seguirlo aceptando libremente y que no pase nada. Pues estamos hablando de una situación y de diferentes maneras de tomarlo. No significa ni que una sea la positiva ni que una sea la negativa. No, en esta vida no hay cosas buenas ni malas. Al final de cuentas todo depende del matiz de donde se vea. Hay cosas que para mí funcionan y cosas que para ti funcionan. Y cosas que para mí no funcionan, pero a ti te pueden funcionar. A mí personalmente, cuando alguien me grita, no me funciona ponerme al tú por tú ni ponerme a la altura de esa persona. A mí me funciona llegar, calmarme, intentar bajar mi tono para que esa persona poco a poco también baje su tono. Normalmente me ha funcionado. Y si veo que eso no funciona, normalmente me voy del sitio y le digo a la persona que lo siento mucho, pero que no voy a hablar con esa persona, que no voy a hablar mientras se encuentre en esa situación y me voy, ¿no? Cada quien lo aborda de diferente manera, ¿no? O por ejemplo, cuando una persona que ni siquiera conoces o conoces poco, más que nada esto sucede mucho en redes sociales, te hace una crítica. Pues tienes diferentes formas de tomártelo.
Una es, hablas con esa persona personalmente, ahora sí que en este caso, si no la tienes frente a frente, cara a tu cara, puedes hablar con esta persona por los mensajes privados que tiene Facebook, por los mensajes privados que tiene WhatsApp, por los mensajes privados que tiene Instagram, y hablar con esta persona de manera privada. Puedes a esta persona responderle a su crítica y a su insulto dentro de la misma conversación, de manera respetuosa, pero dentro de la misma conversación para que las demás personas lo lean. O puedes también decidir no hacerle ni caso y, como dicen por ahí, no hay mayor desprecio que no hacer aprecio, y ni siquiera leerlo como si no hubiera pasado nada y sin engancharte, por así decirlo. Al final de cuentas, cada persona decide cómo hacerlo. Por ejemplo, a mí me educaron en un mundo donde se felicita en público, pero se reprende en privado. Yo si, por ejemplo, veo en un perfil una situación que me parece molesta, un comentario que me parece poco profesional, o ahora sí que una investigación médica la cual veo que no es fiable, yo en ningún momento posteo en ese trabajo, ¿no? Lo que yo hago es escribirle por un mensaje privado a la persona que lo hizo y comentarle aquellas cosas que yo veo, pero siempre desde el respeto y desde la parte interna. ¿Por qué? Porque estoy respetando su trabajo y, lo más importante, estoy respetando el lugar que tiene esa persona. Y eso es bien importante. Nunca debemos de llegar y opacar a otro profesional. Y esto muchísimo yo lo digo tanto en profesionales de la salud como profesionales de marketing, como coaching, como todo. Es muy triste que la gente se dedique a ver cómo llega y en un post de otro compañero que se dedica a la misma especialidad, le escribes algo con la intención totalmente de que lo lean otras personas para desacreditar su trabajo, con la intención de que esa persona no triunfe o no tenga más clientes porque tienes celos y envidia y se te nota. Hay que tener muchísimo cuidado porque al final del día lo acaba leyendo otras personas, y yo siempre lo digo y es bien claro, y es que lo que dice Juan de Pedro dice mucho más de Juan que de Pedro, y eso es bien importante, ¿no? Por ejemplo, igual un tema de acoso, ¿no? Cuando tú tienes un tema de acoso laboral o de acoso ahora sí que en tu vida privada, tienes varias opciones. Una es, pues tal cual, ¿no? Vas a denunciarlo, ¿no? Y denuncias ante las autoridades que estás sufriendo acoso. Si estás en una empresa, pues igual, ¿no? Denuncias ante los directivos, y también si puedes hacerlo ante la policía o ante lo que tú decidas, pues también lo denuncias, ¿no? La otra es seguir permitiendo que este acoso se da. Como yo digo, lo mismo está sucediendo, pero las personas han tomado diferentes decisiones de cómo abordarlo. El tema es que en esta vida nos van a pasar miles de cosas. Todos los días suceden cosas. Pero el tema es cómo tú decides tomar eso que sucede. Cuando alguien, por ejemplo, llega y tiene la costumbre de exigirte cosas o de reclamarte cosas que realmente ni siquiera estás obligado a darle, pues tú tienes dos opciones: hablar con esa persona y dejarle en claro que no estás dispuesta a permitir ni que te exija, ni que te grite, ni que te humille, ni que te haga sentir mal, y dejárselo muy en claro y apartarte, o quedarte y seguir permitiendo que esa persona te haga daño. O con amistades, ¿no? A veces con las amistades somos muy permisivos y permitimos en la amistad una cantidad de cosas que realmente a veces no tenemos por qué soportar, ¿no? Como digo yo, tú no tienes por qué soportar que una persona, porque es tu amiga, tiene el derecho a decirte todo lo que se le pase por la cabeza, de la manera que se le pase y sin filtro. O sea, como es tu amiga, tiene el derecho a decirte es que qué burra, no lo tenías que haber hecho así, es que eres tonta, es que no vales nada, es que... No, perdón, serás muy mi amiga, nos llevaremos muy bien, pero no permito que nadie me hable así, ¿no? Y hay que tener como siempre súper claro en la vida lo que valemos y nunca permitir que nadie nos haga sentir que valemos menos, porque no. Y hay que tener muy claro que somos mujeres y hombres los cuales valemos, somos personas valientes, somos personas guerreras, somos personas que podemos con todo lo que se nos ponga encima, pero lo más importante es tener muy claro quién eres, respetarte a ti misma, amarte a ti misma, y tener muy claro que por encima de ti en esta vida no va nadie. O sea, primero vas tú, después vuelves a ser tú y después ir al mundo. Pero siempre teniendo claro que no puedes permitir que nadie te pise. Y bueno, eso es todo por hoy. Y cuéntenme qué cosas ustedes permiten en sus vidas que no deben de permitir y que a veces suceden y después se dan cuenta que no las deberían de haber permitido. O cómo manejan diferentes situaciones para que, bueno, eso también aprendemos los demás y es muy divertido. Así que, bueno, muchísimas gracias y un beso enorme. Los quiero. Chao.